Buenas noches, mi nombre es Néstor Ardila y esta es la actividad de construcción aplicada número 3 para la semana 7 en la clase de estadística con el profesor Gilman Medina Castañeda para la carrera de Ingeniería de Sistemas. En este trabajo se nos pedía, en primer lugar, aplicar el contexto real de la estadística descriptiva en cualquier campo disciplinar, distribuciones de frecuencias, tablas y gráficas, incluir los estadígrafos de posición. Y en segundo lugar, explicar el significado del tercer cuartil y explicarlo pues en el ejemplo del contexto real que tomamos en este trabajo. En primer lugar, entonces, lo que hicimos fue, tenemos una población en una ciudad grande como la ciudad de Bogotá en este caso, donde se medirá, digamos, el costo del consumo de energía mensual en apartamentos, digamos, en apartamentos con características de dos cuartos y más o menos de 2 a 3 personas pues que habiten los apartamentos. Esa es la población. Para la muestra, para que no sea tan grande, pues lo que hicimos tomar fue 50 datos. En los 50 datos, estos valores son en pesos. Los puse pues pequeños para no hacer tan extensa para no hacer tan extenso el ejemplo y para que no sea tan tedioso. Entonces pues coloqué valores pequeños, pero estos están medidos en pesos. Ya después de tener estos datos, la muestra, lo que tenemos que hacer es organizarlos de menor a mayor. Como aparece acá, está la tabla ya organizada y podemos ver que está el número menor, que en este caso es el 82, al número mayor, que es del 213. Entonces esto es para que nos quede más fácil hacer todos los cálculos que necesitamos ya en la tabla de frecuencia. Luego de esto, lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer la tabla de frecuencia. Pero para hacer la tabla de frecuencia, para que no sea muy grande, lo que tenemos que hacer es, como son 50 datos y al querer hacer una tabla, pues una tabla de 50 datos queda muy extensa y pues sería poco práctico. Y pues en la estadística se utiliza en estos casos realizar intervalos de frecuencia. ¿Qué son los intervalos de frecuencia? Pues digamos que tomar rangos entre los valores y que cada rango sea un intervalo. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, la casilla de intervalos, ¿verdad? Entonces, en la casilla de intervalos podemos ver que hay valores en rangos. Por ejemplo, del 82 al 100, del 100 al 18, del 118 al 136, así hasta llegar al 213. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Ya ahorita se los voy a explicar. Primero les voy a explicar pues las casillas que utilizamos y cómo se hacen los cálculos en las casillas, y luego les indico cómo se realizan pues ya los cálculos para los datos que necesitamos. En la segunda casilla pues encontramos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Pues la marca de clase es, digamos, que el valor que se encuentra más repetido dentro de los intervalos. En este caso pues tenemos, por ejemplo, en el primer intervalo el 132, que es para la 82-100, perdón, este dato lo que hacemos es sacarlo tomando los dos datos del intervalo, que es 82 menos 100, 82 y 100, los sumamos y los dividimos entre 2, que es la cantidad de datos que tenemos en el intervalo. Eso nos da el total de 132, 159, 186 y así sucesivamente. Luego tenemos la columna de frecuencia. La frecuencia es ahora sí la cantidad de datos que se repiten dentro de ese rango o dentro de ese intervalo. En este caso, por ejemplo, en el primer caso tenemos que 4 veces se repite o 4 veces hay números en ese intervalo de pesos que tenemos acá. Es decir, que en el intervalo del 82 al 100 tenemos 4, y vamos a mirar aquí en la tabla de datos que tenemos.
Contamos el 82, 90, 95 y 96. Hasta acá son 4 datos. Esos son los que colocamos aquí en la frecuencia. ¿Listo? Y por ejemplo en el segundo de 100 a 18. Entonces ya contaríamos aquí a partir del 102, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 116. Que ya el 119 se nos pasaría. ¿Cuántos datos hay ahí? Entonces tenemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos, que es lo que está exactamente en la segunda casilla de la frecuencia, que pues, se denominaría f sub 2. Ya la frecuencia acumulada, ¿cómo tomamos la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada se toma en la primera celda, digamos. Tomamos el mismo dato de la frecuencia absoluta que teníamos, en este caso es 4, y en la segunda ya hacemos la suma tanto de la primer frecuencia acumulada con la frecuencia, en este caso sería 10. Y así sucesivamente pues los vamos tomando y nos va dando hasta que nos da 50. Antes se me olvidó decirles, esta columna de frecuencias tiene que darnos el valor, tiene que darnos el valor de 50, ¿no? Que es la muestra, o sea, la cantidad de datos que nosotros tenemos aquí en la muestra. Y acá en esta casilla, la última, pues si está bien, nos tiene que dar el mismo valor de la suma de las frecuencias. Ya para la frecuencia relativa, ¿qué nos quiere decir la frecuencia relativa? Es calcular digamos, el porcentaje que ocupa la frecuencia dentro de la muestra. Entonces en este caso lo que hacemos es calcular aquí pues dividimos el 4, que es la primera frecuencia, por dividido 50, que es la cantidad total de la muestra. Eso nos da un resultado de 0,08 y así sucesivamente hasta llegar a la última. Esa es nuestra frecuencia relativa, el porcentaje. Luego obtenemos la media de cada una y realizamos la suma. ¿Cómo obtenemos la media? Pues la media aquí, como lo dice el nombre, es multiplicar la marca de clase por la frecuencia y eso nos da este valor. Entonces si multiplicamos 132 por 4 nos da 528. Y así sucesivamente, y al final tomamos el total de la media, de todas las medias. Listo, en la siguiente casilla pues es un dato que necesitamos para calcular rango, para calcular los intervalos, la amplitud, la varianza. En fin, en esta parte lo que hacemos es multiplicar o tomamos la casilla de la media, en este caso esta, y la restamos a la media, digamos, a la media al cuadrado, ¿no? La media al cuadrado es, aquí como podemos ver en esta casilla, la media al cuadrado, el total sería 217,08. Ya ahorita les explico pues ahí la fórmula, pero entonces, digamos que el resultado es este. Entonces lo que hacemos en este caso es hacer esa resta y multiplicar por f, ¿no? Que es la frecuencia. Y ahí obtenemos este dato que también lo sumamos, lo totalizamos. Listo, luego entonces ya tenemos los datos que necesitamos, los calculamos. Aquí en esta tabla les muestro pues las medidas de dispersión y estadísticos de posición. Entonces en primer lugar aquí les muestro que, pues el símbolo que significa cada casilla, ¿no? En primer lugar tenemos el símbolo que es en este caso es R, que sería para rango, y la fórmula es x, el máximo de x menos el mínimo de x. Entonces eso es para la muestra. Entonces el máximo de x sería 213 y el mínimo es 82. En este caso el total es 31. Sí, esto digamos la unidad de medida es unidades. Luego sacamos la media. La media, ¿cómo se hace? La fórmula es la suma de x, digamos de la fórmula x menos la media al cuadrado, que en este caso sería esta casilla que les he explicado ahorita.
Listo. La operación para este ejemplo sería 1854, que es el valor que tenemos aquí total de la media, ¿cierto? Dividido en 50. ¿50 qué es? Pues el total de la frecuencia o el total de la muestra. ¿Mm? Listo. Luego aquí nos da ya el total de eso, sería 217, que es el valor de la media como les expliqué ahorita, y esto sería en pesos ya. Lo siguiente es la K, hallar la K, que son los intervalos. Los intervalos era lo que les iba a explicar ahorita, cómo se sacaban los intervalos. Se hace normalmente por la regla de Sturks, y esta es la fórmula: 1 más 3,322 logaritmo de m. Logaritmo de m significa pues la muestra, ¿no? La cantidad de la muestra. En este caso para nosotros es 50, o sea que nos quedaría la operación de esta manera: 1 más 3,322 logaritmo de 50. Esa operación nos da 7. 7, que es 7, pues el total de los intervalos. ¿Cuántos? Si miramos acá, ¿cuántos intervalos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así fue que hallamos los intervalos. Luego seguimos con la amplitud. La amplitud sería, la fórmula sería R sobre K. ¿Qué quiere decir? Pues el rango sobre dividir el rango de entre los intervalos. En este caso serían 131, que es el rango. Acá lo tenemos, el total del rango. Y la operación sería dividido entre K, que son los intervalos, que son 7. Entonces 131 dividido en 7 y eso nos da un valor de 18. Esos son datos. Luego la varianza. El símbolo es este, ¿no? La varianza, y la fórmula entonces sería la suma de x, del x menos la media al cuadrado multiplicado por f y dividido entre n, o el número, ¿no? La operación sería entonces 11.000. O sea, tenemos que, ese es el dato que necesitábamos, 11.400 o 114.630,18 dividido entre 50, que es la n, o digamos el valor de la muestra, y aquí totalizamos, nos da 2.292,6 pesos. Listo. Acá entonces sería la desviación estándar. La desviación estándar, la fórmula es la raíz cuadrada pues de la varianza. En este caso nos había dado la varianza 2.292,6 y aquí pues le sacamos raíz cuadrada. El total sería 47.881. Listo. Eso sería también en pesos. Y como último tenemos el CB, símbolo CB, coeficiente de variación. El coeficiente de variación, la fórmula la tenemos acá, que es la varianza sobre la media multiplicado por 100. En este caso la operación sería 47.881, que es la desviación estándar, dividiendo a la media, que es 217,8, y multiplicando por 100, que es el porcentaje, ¿no? Eso nos da un total de 2.205,63 pesos. Esos serían los datos. Y bueno, aquí entonces comenzamos a hallar cuál es la media aritmética. La media aritmética entonces encontramos que es acá en esta celda, que sería 525,33, 47, 4.727,24. La moda, encontramos que la moda, bueno, aquí tengo marcado en la tabla de la muestra todos los que se repiten. La moda, como ustedes ya saben, pues son los números que más se repiten dentro de la tabla. En este caso estos que están marcados en amarillo: 130,
se repite dos veces, el 149 se repite dos veces, el 175 se repite dos veces y el 206 se repite dos veces, lo que quiere decir que esto es multimodal, o sea, no tiene una sola moda ni tiene dos modas, sino tiene más de tres, y es multimodal. Cuando es de dos modas, entonces se llamaría bimodal; cuando es de tres modas, trimodal; y por el contrario, si tiene más, se llama multimodal. La mediana, entonces la mediana la llamamos acá en esta celda, que es, digamos, la mitad de la, o sea, la mediana es la mitad de los datos que tenemos, y la mitad está en este intervalo 136, entre 136 y 154. Listo. El segundo punto del trabajo era explicar qué es el tercer cuartil. Entonces aquí tengo marcado el tercer cuartil en el quinto intervalo. ¿Qué es el tercer cuartil? Digamos, el cuartil quiere decir 4, ¿no? Entonces es, digamos, los intervalos, o digamos los datos, la cantidad de datos que tenemos, ¿cierto? Dividido en 4, digamos en cuatro secciones. Entonces, en este caso sería que, pues, el primer dato, al dividir, digamos, los datos que tenemos en 4, pues tendríamos que el primero sería el primer cuartil, el segundo sería el segundo cuartil, el tercero el tercer cuartil, y el cuarto, pues el cuarto cuartil. En este caso nos piden el tercer cuartil. El tercer cuartil es, digamos, la tercera parte de esa división de los intervalos que tenemos. En este caso, pues la operación sería esta: 3, porque es el tercer cuartil, por 50, que es el total de la muestra, dividido en 4. 4, ¿por qué? Porque es el cuartil. Cuartil quiere decir 4. Sería 150, entonces, porque 3 por 50 nos da 150 dividido en 4, el total sería 37,5. Lo que quiere decir que aquí, permítame un momento, el tercer cuartil se encontraría en este intervalo acá, entre 154 y 172. Digamos que el primer cuartil sería por acá, segundo cuartil sería por acá, tercer cuartil y cuarto cuartil. Esos son los datos. Entonces, eso es todo por el trabajo de hoy. Agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima. Hasta luego.